del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, organismo que antecedió a lo que hoy es el INAI. María Elena, como siempre, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paco, a ti y a todo el auditorio. Gracias por esta oportunidad. Ha generado mucha polémica en los últimos meses el tema de la opacidad, de la falta de transparencia, de la corrupción, sobre todo de la falta de transparencia, de algo de lo que el presidente López Obrador ha manejado a lo largo de estos 2 años, insistente en que todo será transparente. Y bueno, nada más recordar el pasado 5 de enero cuando le preguntaron sobre los contratos de las vacunas, dijo, los vamos a abrir. Al día siguiente le pregunta y le pide al canciller que explique este tema y el canciller le dice, perdón, presidente, pero están sellados. Es un compromiso que tenemos con los laboratorios. Y bueno, esto ha generado el recuperar y volver a pensar en el aeropuerto de Santa Lucía, en los contratos de vacuna, en los datos de las muertes sobre COVID y muchos otros temas más que están reservados. ¿Cómo ver la transparencia, María Elena? Bueno, desafortunadamente el presidente no es el mejor aliado de los órganos de transparencia ni de la transparencia. Creo que él ha sido consistente desde que fue jefe de gobierno, porque siempre se opuso desde el año 2001, que se presentó la iniciativa de ley cuando era el jefe de gobierno, le puso todos los obstáculos. Estamos hablando de 2001, 2002. Finalmente logramos tener en el 2003 la ley de transparencia del Distrito Federal, a la cual él se oponía que existiera un órgano que lo obligara a entregar la información. Hago esta historia porque recordemos que el caso más emblemático... Los segundos pisos. Exactamente, precisamente él se oponía a el tema de que hubiese un órgano, independientemente del Ejecutivo, que era él, que lo obligara y los obligara a acatar la ley de transparencia. Bueno, esto está ocurriendo exactamente ahora ya como presidente de México y titular de la Administración Pública Federal. ¿Qué está haciendo? Pues simplemente ser congruente con su opacidad, que es un sello que lo caracteriza, porque le molesta. A ver, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, recordemos que el INAI es un órgano constitucional autónomo que tutela 2 derechos de acceso a la información pública, el de acceso a la información pública y el de la protección de datos. Bien, pero el presidente tiene una confusión mental porque no entiende que los órganos constitucionales, en este caso el INAI, es la autoridad sobre 862 o 63 sujetos obligados, y no solamente sobre el Poder Ejecutivo, o sea, todo lo que es la Administración Pública Federal, sino además sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Legislativo, que son las 2 cámaras de senadores y de diputados, de los sindicatos públicos, de los partidos políticos, de todos ellos son sujetos obligados de la Ley de Transparencia, de la Ley General de Transparencia. Bien. El presidente ya amenazó, ha venido amenazando y debilitando y señalando y atacando no solamente al INAI, es a los órganos constitucionales autónomos. Le molestan, Paco, porque él no puede entender que le sustraigan el poder. Él quisiera controlar a todos estos organismos. Ve cómo ataca, recordemos cómo ha estado atacando al Instituto Nacional Electoral, al INE. No deja títere con cabeza al presidente. Y un día amanece de mal humor y arremete. El viernes pasado fue arremeter nuevamente con el INAI. Pero verdaderamente el presidente tiene una confusión mental, no distingue ni que son los órganos constitucionales autónomos que además tutelan derechos, que están en la Constitución y reconocidos. Y todos sabemos que el proceso de consolidación de las instituciones en México, en los organismos constitucionales autónomos, que son 8, o sea, tenemos a la Comisión Federal de Competencia Económica, conocida como la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, el INAI, la CNDH, en fin, estos 8 organismos constitucionales. En el caso de la Fiscalía General, pues, aunque es un organismo autónomo, pues ya vemos que es dependiente del Ejecutivo Federal, o sea, le rinde cuentas al propio presidente, desafortunadamente. Pero, en fin, ¿perdón?
Sí, a ver, déjame preguntarte, ¿es viable jurídicamente la desaparición? En este caso voy a concretarme con el INAI, ¿es viable? A ver, tendría que darse una reforma constitucional, pero aquí lo que tú mencionabas de las, o sea, ya denuncias que están haciendo organismos y grupos de la sociedad, incluso del extranjero, denunciando esta circunstancia, quién sabe a dónde vamos a llegar. A ver, sí lo podía, claro, porque desafortunadamente tiene, al menos en la Cámara de Diputados, sí tiene mayoría calificada. En el Senado no la tiene, Paco. Esa es la única esperanza que tenemos, porque si tú quieres desaparecer en un órgano constitucional autónomo, el artículo 134 constitucional, que explica brevemente el procedimiento para una reforma constitucional, tendría que ser, digamos, la Cámara de origen, en este caso el Senado, porque en este momento es imposible, porque estamos a punto, digamos, aunque va a iniciar la legislatura ahora el periodo ordinario el 1 de febrero y termina el 30 de abril, en realidad ya hay una estampida de los diputados porque están buscando su reelección, ya ni siquiera están ni siquiera están atendiendo la Cámara de Diputados. Pero la manera como se podría dar una extinción o desaparición de estos institutos, organismos autónomos, sería mediante una reforma constitucional. Es decir, que las dos cámaras pudieran aprobar esa reforma. Posteriormente, tendría que darse el periplo por todos los congresos estatales, si es la mitad más uno. Entonces tendría que ser 17 congresos locales a aprobar esta reforma constitucional. Y yo lo veo harto difícil que se dé. No hay ni las condiciones y el costo, además, con las elecciones enfrente, sería muy difícil. A ver, y ya con esto... vamos, nos estás diciendo que lo ves harto difícil y ojalá así sea, pero en medio de toda esta pugna sale el tema de Odebrecht. Finalmente me quedan unos minutitos, Marielena, y me gustaría que dieras tu punto de vista. El INAI está solicitándole a la Fiscalía que entregue los documentos de Odebrecht y esta no responde. Exacto, ahí está mintiendo el presidente López Obrador, porque él dice que el INAI no ha entregado la información. No, la información la tiene la Fiscalía General de la República. Y ante las solicitudes de información que le han hecho y que las ha negado, ha reservado la información, se han presentado lo que se conoce en términos jurídicos como los recursos de revisión o las quejas por la negativa de entregarla. Por lo que el INAI ha estado ordenando a la Fiscalía que entregue la información del caso Odebrecht, y los que entraron en rebeldía y se niegan es la propia Fiscalía. Entonces ahí el presidente está mintiendo, al igual que el tema de las vacunas, porque el tema de las vacunas, yo lo que sé es que han negado la información, pero ya están ahorita en trámite estas quejas, está por resolverlas el INAI, en donde el INAI va a decir si realmente la información, toda la información que envuelve a las vacunas, o sea, de AstraZeneca, en fin, Pfizer, todo esto, es información reservada. Yo estaría dudosa, porque esa información que implica recursos públicos es información pública y tiene que ser del conocimiento de todos. Sin duda. Marielena Pérez Jaén, nos podríamos quedar aquí otro rato porque es mucho el tema que hay que desmenuzar. Te voy a invitar de nuevo, si me lo permites, a seguir con este tema. No, al contrario, un gusto. Y yo lo único que invito es a todo tu auditorio que hagan las solicitudes de información, que utilicen la Plataforma Nacional de Transparencia y que le pregunten al gobierno federal, pues toda esa información que dicen que tienen y que en realidad pues son cuántas afirmaciones hace el presidente en las mañaneras que resulta que son mentiras. Entonces yo los invito para que el auditorio confirme a través de la ley de transparencia pues que toda esa información es falsa. Entonces ese es el instrumento que los ciudadanos tenemos para exigir rendición de cuentas a las autoridades. Gracias. Y tomar mejores decisiones. Marielena Pérez Jaén, te agradezco, muy buenas noches. Vámonos ahora con 100 palabras.